12 millones de toneladas de plástico ingresan a los océanos cada año. 150 millones de toneladas ya se encuentran en los océanos. 1 millón de botellas de plástico se compran cada minuto en todo el mundo. Solo en Ecuador se consumen más de 1.000 millones de botellas de plástico de un solo uso al año. ¡Hey! Pero ánimo, no todos son malas noticias. Refill llega al Ecuador de la mano de Fundación Circular, una campaña exitosa en más de 20 países que promueve la disminución de plásticos de un solo uso. ¿Cómo funciona Refill? Descárgate la app, identifica la estación más cercana, presenta tu botella reutilizable o toma todo y ayuda al planeta evitando el consumo de plásticos de un solo uso. ¿Pensabas que no se podía salvar el planeta, mantenerte hidratado y ahorrar dinero al mismo tiempo? ¡Claro que se puede! Una botella a la vez. Recuerda registrar tu visita en la app. No importa si localizaste la estación por la app o si entraste por el sticker que estará en la puerta. Entra con tu botella reutilizable o toma todo y pide que te lo rellenen de agua sin costo alguno. Si 1 de cada 10 quiteños hiciera refill al menos una vez a la semana, ahorraríamos al mundo más de 14,5 millones de botellas al año. Sabemos que quieres ayudar al planeta. Esta es una manera de hacerlo. Descárgate la app hoy mismo y súmate al cambio con un refill. Amigas y amigos, qué pena, son las 7 horas con 57 minutos. Pedimos 1000 disculpas a toda la comunidad por tener que suspender la entrevista con el abogado Portalanza. Lastimosamente, la pésima señal que estamos recibiendo en este momento nos ha impedido el poder darles a ustedes a conocer todos los pormenores, justamente en un espacio donde estamos justamente descubriendo un poco el por qué se han incrementado tanto los volúmenes y los costos que la empresa contratada o contratista para el proyecto de agua haga que llegue de 18 millones a prácticamente 30. En todo caso, le he pedido al abogado Portalanza, después de la transmisión en vivo, vamos a realizar una nueva, en pocos minutos, tratar de realizar esta entrevista nuevamente y poder transmitirla a ustedes ya direccionada y esperamos ya sin cortes al tema al mediodía. Estén pendientes, al mediodía estaremos retransmitiendo toda esta importantísima entrevista que creo que es supremamente vital para toda la comunidad, para que entendamos qué es lo que ha pasado con el proyecto de agua potable y qué es lo que nos va a tocar pagar a todos los habitantes. Bien, subsanado esto, quiero darle la cordial bienvenida. Ya está con nosotros Eduardo Brito, presidente de la Cámara de Turismo de Galápagos, quien ha aceptado esta entrevista, a quien agradecemos. Y sobre todo para analizar un tema sumamente importante también para toda la comunidad galapagueña, y es el hecho de la reactivación económica. Le estamos denominando ya post-COVID, un poco en sentido de que estamos ya vacunados. Prácticamente el alcalde dijo que el 101%, yo no sé de dónde sale ese 1%, pero porque todo se calcula al 100%, pero bueno, en todo caso estamos mejor de lo que debíamos, en las palabras del alcalde. Pero lo importante de todo esto es que ya con esta seguridad y relativa seguridad, también el turismo se está activando. ¿Cómo se está enfrentando este tema? ¿Cómo los operadores turísticos que han sido sumamente golpeados están afrontando este tema? Está aquí para explicárnoslo Eduardo Brito. Muy buenos días, Eduardo, bienvenido. Gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo está enfrentando justamente el sector turístico? ¿Cómo ha quedado? Porque para todos fue una catástrofe, hablando ya a nivel de economía, pero el sector turístico, ¿cómo está enfrentando ya esta nueva reapertura del turismo? Buenos días. Gracias, Giovanni, buenos días, qué gusto estar por aquí y buenos días a todos los internautas que te siguen
día a día en este programa y vemos que vas creciendo. Te felicito realmente por este Muchísimas programa. gracias. Es digno de ver cómo estos emprendimientos noticiosos van escalando día a día y van teniendo la acogida que se requiere para que haya esa fuente de información a la provincia de primera mano, o sea, la información que se requiere para que todo el mundo esté debidamente enterado y debidamente informado. Mira, el tema ha sido un proceso realmente largo, complejo, hasta doloroso por los temas que se han tenido que tomar decisiones muy duras en cuanto a tener que establecimientos turísticos tener que haber cerrado. Despido del personal, que es lo más doloroso realmente. Así es, inevitable. Inevitable porque obviamente ya los negocios no podían sostenerse. Y sin embargo, muchos valientes, digamos, operadores turísticos y dueños de establecimientos pudieron, o sea, mantenerse de una forma, digamos que proactiva y obviamente viendo la forma de que esto pueda sostenerse y poder estar vivos, digamos, para cuando empiece un proceso de reactivación. Al momento, básicamente, después de todos estos procesos que se han llevado, primero el cuidado interno que se llevó a nivel de la provincia sobre el tema del COVID, el control, con los pocos recursos que se había, el trabajo muy articulado que se hizo a través de autoridades y también con la participación del sector privado. Y por cierto, hay que rescatar igual y felicitar a propósito a nombre del sector turístico. Como representante, Eduardo, es digno rescatar esa colaboración y ese aporte fundamental que fue de parte de la empresa turística, que pese igual a enfrentar la misma crisis como todo el mundo, dio su granito de arena. Entiendo que hubo una inversión de más de $700,000, ¿no? Así es. Y fue desde que arrancó la pandemia, básicamente ha sido... Desde que inició. Desde que inició. Todos nos quedamos ahí. Sí, porque ha sido trabajo, obviamente, de los operadores. En el caso de embarcaciones estuvieron presentes ahí. Obviamente los barcos pararon en cero, o sea, se quedaron totalmente en cero. Sin embargo, el hecho de que esto obviamente tenía que sostenerse de alguna manera, tratar de cubrir que esta pandemia no nos haga un efecto como que podíamos haber, tal vez hubiéramos tenido que enfrentar, y las acciones que se tomaron en coordinación y entre autoridades y el sector privado fueron oportunas y eso dio resultados realmente, ¿no? Temas como, por ejemplo, el hecho de mandar las primeras kits de ayuda para el tema de las pruebas PCRs, el tema de las ayudas de kits alimentarios, el tema de inclusive la máquina justamente para las pruebas, o sea, el establecimiento de la máquina para el laboratorio. Entonces ha habido un trabajo bastante articulado y qué bien, o sea, hubo una apertura interesante de todos quienes obviamente estaban aún en condiciones de poder hacerlo. Y esto ha ayudado a que hoy estemos ya en un proceso, como tú mencionabas al inicio, ya post-COVID, que todavía obviamente nos falta mucho, pero bueno... Pero ha avanzado en gran medida, ¿no? Ha avanzado en gran medida. El tema de la vacunación es uno de los hitos, obviamente, para poder dar un mensaje positivo al mundo, básicamente, porque de los mercados internacionales dependemos mucho. Por supuesto. Y si bien es cierto, el mercado nacional es un mercado interesante que ha sido siempre el mayoritario que nos ha visitado. Bueno, y que ahora fue un soporte al inicio. Y fue un soporte al inicio de la pandemia. El año pasado y a inicios de hemos tenido reactivación económica turísticamente hablando con el turismo nacional. Por supuesto, ese es el que realmente nos ha dado, como dice, el primer sorbito de agua para poder seguir subsistiendo, ¿no? ¿Cómo han visto los mercados internacionales la noticia de que estamos vacunados del 100%? ¿Cómo ves la temperatura? El mundo quiere viajar y las noticias positivas siempre son alentadoras. Como tú ves, hace unos días atrás, el mismo hecho de que estuvimos en nivel 4 de riesgo, obviamente nos bajaron a nivel 3, eso ya es un indicativo. Y es un ¿no? indicativo de Correcto. que obviamente se están haciendo las cosas de una manera positiva para que obviamente el mundo vea que
el país y el destino como Galápagos estamos preparándonos, estamos listos para poder recibir los visitantes de los mercados internacionales. Eso es positivo, o sea, hay que mandar estas pastillas positivas sin descuidar obviamente que después de estas últimas medidas también que adoptó ya el gobierno sobre la posibilidad de que vengas con prueba PCR o con las 2 dosis de vacunas. Y obviamente también la eliminación del trámite del ¿cómo es? Del salvoconducto. Salvoconducto. Ayuda correcto. un poco ¿cómo es? A decir, bueno, o sea, hay cosas que nos permiten, o sea, viéndolos desde Flexibilizar fuera, la flexibilizando actividad. y nos permite ver que, bueno, es una opción que tenemos de ir a visitar ese país, tenemos una opción de visitar el destino Galápagos, un destino natural, abierto, que es lo que se está buscando. Y justamente de ahí parte esta campaña que lanzó también recién el Ministerio de Turismo, que dice respira nuevamente, respira otra vez. Sí, respira otra vez. Correcto, Entonces, respiramos otra vez. Entonces, Invitando justamente, y enfocado sobre todo en Galápagos. Hay que exactamente, reconocer eso. enfocando justamente a Galápagos, porque obviamente hemos estado en este proceso exitoso de vacunación que nos da esa posibilidad de lanzar ese tipo de mensajes al mundo. Bueno, en este contexto es importantísimo entender que todas las autoridades, como bien lo ha notado Eduardo, ya han decidido generar mayores facilidades para el ingreso de turistas y en este contexto debo decir, cuando estuvo aquí el ministro de Salud saliente, él ofreció y dijo que lo había ya conversado con la ministra nueva o la entrante en ese momento de salud para ver la posibilidad de inclusive hacer una importación, no sé, de vacunas, unas 10,000, 15,000 vacunas para generar una especie de incentivo al turismo también con venga a Galápagos y vacúnese. ¿Esto crees que pueda darse realmente en estos momentos o hay que esperar un poco más? Mira, yo creo que es una iniciativa interesante, sin embargo hay que ser un poco también empáticos con lo que está pasando en el país. Todavía, o sea, no se está vacunando el país recién y no se vería muy como que muy ético. Sí, muy ético. Sí. El hecho de que Galápagos sea independiente del Ecuador y acá estamos regalando vacunas mientras ya se vacunó la población y ahora obviamente todavía estamos en un proceso de vacunación al continente que todavía no llegamos a los niveles esperados, obviamente, y tenemos que, porque esto es un conjunto, obviamente, porque los turistas tienen que pasar por el país, Guayaquil, y hay que también ser empáticos en ese sentido de que ver que también el sector turístico nacional también requiere, obviamente, recursos. Están paralizados, tienen complicaciones grandes también. Sí, totalmente. Hay que, como dice, compartir un poquito, ¿no? O sea, sí, totalmente. Pero yo creo que el gobierno ha avanzado a pasos agigantados. En 30 días realmente se ve el cambio de manejo de política en cuanto a la vacunación y entiendo que es una de las prioridades de Lasso una vez que se ha posicionado como presidente y su ofrecimiento puntual en 100 días, dijo 6 millones de personas, 6 o 9, 9 es, ¿no? 9 millones en 100 días. Bueno, es un desafío, un reto grande, pero creemos que al paso que va realmente se ve que hay una campaña de vacunación masiva. Sí. Vemos que obviamente comienzan a salir el tema, más o menos lo que pasó aquí, que al principio no se querían vacunar, algo así parecido. Después, es un fenómeno social que cuando al final, no tienes, estás que peleas, pero cuando tienes, después dices, ¿sabes qué? Mejor no. Exactamente. Veía un poco los datos, obviamente, en el Ecuador, o sea, a nivel país, básicamente, estamos por las 3.7 millones de dosis puestas. No podría decir cuántas personas, o sea, si están completas las dosis, pero estamos hablando de 3.7 millones de dosis. Bueno, si estamos hablando de ese ritmo, prácticamente sí creo que va a poder cumplir el presidente Lasso. Ojalá que así sea. 9 millones, estamos hablando más del 50% de la población y esto sin duda alguna va a generar mucha más seguridad en torno al tema país, ¿no? Y sobre todo a la sociedad en sí mismo. Bueno, de las noticias que nos hemos enterado de la parte continental, han bajado el nivel sobre todo de uso de hospitales. Vemos que sí, pese a que sí siguen habiendo o existiendo casos, pero en todo caso la tendencia va a la baja.
Eduardo, en lo que íbamos en el tema de Galápagos, ¿cómo enfrenta la empresa turística este nuevo proceso localmente? Hemos visto anuncios internacionales donde dice turismo de lujo en Galápagos reabre sus operaciones, estamos hablando de los barcos grandes, los navegables, y cómo está el turismo también a nivel local, a nivel medio y obviamente de todo el proceso. Empezando por el nivel local, obviamente fue el primero que empezó a activarse, ¿no? Entonces yo creo con que el turismo nacional, con el turismo nacional y poco a poco ha ido insertándose un poco de turismo internacional, o sea, el turista extranjero tú ya puedes ver en la población que están empezando a llegar. Y obviamente esos dan ya buenos signos también para que el turismo de cruceros también se haya comenzado a reactivar. Ha habido embarcaciones que ya han empezado a salir y se espera que pues para el próximo mes de julio, ya la gran mayoría de las embarcaciones, digamos las grandes, también empiecen a operar. Entonces se ve con positivismo que esto va a ir en crecimiento. Obviamente será un crecimiento, digamos, no va a dar el salto como se esperaba, pero al 100%. va a ser paulatino y va a ir creciendo. ¿Ustedes manejan estadísticas más o menos de cuánto es el nivel de ocupación con el que se va a empezar o cuánto es ya el nivel de reservas? Y digo esto porque estamos entrando a julio. Agosto, en septiembre normalmente eran el tema de diques, ¿no? De los barcos y aparte creo yo que era un poco como, no sé si mundialmente es un tema de que se para ahí o ahora el efecto de haber estado la gente represada en sus casas tanto tiempo también van a salir y van a decir quiero viajar, no va a haber esta temporada baja, quiero decir. Claro, no, o sea, el tema de mes de julio, por ejemplo, es el tema de que antes de pandemia, ahora siempre era el tema de las vacaciones en Estados Unidos, ¿no? Ajá. Y igual para otros países. Entonces se veía siempre con buenos ojos el mes de julio y parte del mes de agosto. Correcto. Y de ahí comenzaba bajaba. a decrecer. Ajá. Y obviamente el mes de septiembre siempre ha sido bajo porque ahí es donde obviamente no hay la afluencia y eso en las épocas antes de pandemia, ¿no? Normales, digamos. Normales. Entonces, se ve con expectativas de que las reservas obviamente van a seguir llegando. De ley va a haber este espacio del mes, los meses bajos, o sea, eso es un ¿Tú crees que se mantenga la tendencia o crees que esto se sobrelleve? Porque la gente con la demanda, digamos, si ya empieza a viajar, aunque sea, o es por temporada, por la temporada fría. Es un poco todavía prematuro decir cómo va a ser el comportamiento, porque obviamente dependemos mucho de cómo se están flexibilizando el tema de movilidad de los turistas de los países emisores. Obviamente todavía hay cosas, por ejemplo, en Inglaterra todavía está, para que regrese, cuando alguien sale, regresa, tiene que quedarse 10 días de aislamiento. Hay una serie de medidas que los países tienen todavía. Entonces, han adoptado y todavía no las han quitado. O sea, entendía que, por ejemplo, leía algo sobre Inglaterra que dice, bueno, a partir de agosto ya voy a flexibilizar este tema de que cuando regreses ya no tengas que hacer el SA por 10 días. Entonces eso va a dar un poco también de movilidad, de libre movilidad para los turistas, ingleses para que salgan. Para que salgan. Entonces ese tipo de medidas, o sea, que se replican en varios países, ciertas medidas que tienen, entonces es difícil todavía saber cómo va a ser el comportamiento de los próximos meses, ¿no? Pero se espera obviamente que haya una escalada en la medida que obviamente pueda de alguna manera mantener una operación. Después de septiembre, que digamos es el mes más bajo, y empezamos igual a un alza octubre, noviembre y obviamente diciembre para fin de año. Esperemos rematar el año con muy buenos números. A propósito de esto, la visita del ministro de Turismo que fue... digamos, no, por lo menos en Santa Cruz no tuvo agenda o no sé si la tuvo realmente. Tratamos de entrevistarlo o de contactarlo, parece que más se enfocó en la parte de Cristóbal, pero entiendo hubo una reunión aquí en Santa Cruz. ¿Qué se pudo hablar o se pudo concretar con el tema del ministro de Turismo? Bueno, sí, fue grata la visita del señor ministro, sí apretada la agenda, pero se logró conversar un poquito con él. ¿Él vino de turismo o vino como visita oficial? Vino como una visita oficial realmente, por eso estuvo haciendo tuvo una agenda obviamente de visitas a sitios, cómo está, para saber cómo está el estado del sector turístico como tal. Así que pudimos conversar con él, él obviamente nos manifestó los primeros acciones que han estado tomando a nivel de gobierno.
el tema de la campaña mismo que estábamos conversando hace un momento, correcto, el tema del proceso de vacunación a nivel nacional, y otros temas sobre la ley de, ¿cómo es? Una ley de finanzas o algo así, no recuerdo bien. Sobre temas de básicamente lo que se refiere a temas relacionados con créditos y ese tipo de... para el sector turístico. Sí. Entonces... ese es otro punto importante. Temas con la gestión de la banca pública. Es un proyecto de reforma tributaria. Reforma tributaria, correcto. Esto es importantísimo y justo a esto iba a abocar la siguiente pregunta. El sector turístico ha sido muy golpeado y obviamente a la hora de pagos, impuestos, patentes, etcétera, ¿cómo va a ser? ¿Ha habido la flexibilidad de entidades como el municipio, el Parque Nacional en el tema de pago de patentes, etcétera? Todas las instituciones, ¿ha habido flexibilidad para los pagos? Ustedes tramitaron, recuerdo, el año pasado ya con el anterior ministro del Ambiente, incluso un acuerdo para pagar en partes, etcétera. ¿Cómo está la situación actual? Sí, mira, ha sido un trabajo, digamos, dependiendo cómo se tenía ciertas expectativas de cuándo iba más o menos a reactivarse, pero eso iba cambiando con el tiempo, entonces se iba postergando. Se iba postergando, entonces las acciones o los pedidos que se hacían decían más o menos, bueno, ok, flexibilicemos por este tiempo al menos. Obviamente las instituciones dicen, bueno, ¿y cómo hacer? O sea, como todo fue inesperado, las normativas, el mismo sistema, cómo funciona a nivel público, obviamente, y si no está escrito, no lo puedes hacer, ¿no? Entonces sí ha habido flexibilidad en ese sentido. Sin embargo, esto no ha sido suficiente, porque obviamente las cosas se han ido alargando en el tiempo, y los costos siguen incrementándose. Así es, los costos fijos no han parado. Entonces ha habido que renovar ese tipo de pedidos, y obviamente se encuentra igual, o sea, todo al momento se encuentra también en curso un pedido de revisión de este tema de los pagos. Pero está en proceso, o sea, no se ha está en proceso, todavía no. ¿Estamos hablando de qué? ¿De las patentes del parque? De las patentes del parque. Con el municipio se trabajó algunos temas también relacionados al tema de tasas, al pago de patente. De patentes de operación. Así es. Entonces, todos esos temas se han venido logrando durante el tiempo, pero todavía hace falta más. Dentro de la reunión que tuvimos con el ministro, con varios sectores que estuvieron presentes del sector turístico, obviamente el pedido mayoritario fue el tema de los créditos para poder justamente reactivarse. ¿Hubo algún compromiso de parte del ministro de Turismo de ayudar, viabilizar, coordinar este tipo de créditos? O sea, lo que se quedó es básicamente en ir atendiendo los puntos que se plantearon de manera colectiva. Obviamente hay una necesidad grande de pedidos básicamente del sector. La idea es plantear unos 3 puntos principales más urgentes y trabajar con esos, y después seguir atendiendo los otros. Es más o menos el compromiso para llevar un proceso ordenado de las cosas más prioritarias y dándole seguimiento al resto de puntos que se habían planteado. Qué bueno que se haga un seguimiento. Esperemos de que lo antes posible se pueda subsanar y que haya una respuesta favorable de las instituciones. Tanto y cuanto entendemos, igual en el tema de parque no es tanto de la institución, sino también son temas de finanzas, entiendo. Así siempre, es, ¿no? Claro, es una triangulación, ¿no? Porque obviamente tiene el parque hace el informe, y sobre ese informe obviamente el Ministerio de Finanzas tiene que revisar también ellos, hacer el análisis, ver la factibilidad y obviamente dar una respuesta. Eso recuerdo el año pasado igual, que no era tan fácil, que era el Ministerio de Finanzas el que tenía que ver de si daba o no daba, porque esto es por temas de legales, inclusive de ley, ¿no? Así es. Por tema de tributación. Sin embargo, obviamente hay un tema de que obviamente hay una realidad de que obviamente las operaciones turísticas están golpeadas realmente, y obviamente los recursos, o sea, están al límite. Entonces hay que ver la forma de buscar el mecanismo para poder paliar en algo esta situación. Para finalizar, Eduardo, no quisiera acabar la entrevista sin topar un tema que es vital ahora con el nuevo cambio de gobierno, nuevas autoridades. Sin embargo, entendemos que había un tiempo para la renovación de las patentes. ¿Se cumplía este año o el año próximo se cumple el tema de la renovación de las patentes? El tema de la renovación de las patentes, ¿te refieres? Me refiero al tema de, más que renovación, perdón,
seamos explícitos. Es el tema de lo que mandó, entiendo, en el tiempo de Correa, que finalizaba ya el tema de las patentes que han tenido las embarcaciones normalmente y que ahora tienen que volverse a revisar en el contexto de una nueva, entiendo, sobre el tema revisión del concurso. del concurso de patentes. Sí, este es un tema que está obviamente en manos básicamente de las autoridades. Del Ejecutivo. Sí, básicamente sí, porque a través del Consejo de Gobierno tiene que establecerse los lineamientos para poder hacer el Pero no hay concurso. peligro de que en este año se pueda decir, mire, el proceso había, pero como no se hizo, empiecen digamos, a quitarlo. ¿Eso no existe o sí? O sea, mientras Porque no haya, entiendo que había. mientras no hay una, plazo. mientras no hay una, como es, no esté Un reglamento, entiendo que el tienen reglamento que hacer, ¿no es para cierto? el tema del concurso, mientras no haya eso, obviamente no podemos pueden hacer nada. No se puede hacer, por el momento no tenemos la información para poder hacer esos procesos, ¿no? Pero obviamente esto hay que esperar qué es lo que va a ocurrir con las acciones que puedan tomar o las decisiones respecto a ese tema. En todo caso, esto no es una preocupación directa de quienes son los dueños de los cupos, sino que estamos esperando que el Consejo de Gobierno, que con el nuevo presidente se instaure, tiene que haber igual un nuevo secretario técnico, y una vez que eso se haga tendrá que hacerse el reglamento. Eso es un poco el proceso. Eso así se espera que funcione, ¿no? Correcto. Ok, esto a virtud de muchos comentarios y muchas sugerencias de amigos que un poco o no entienden o no sabían esta parte, pero para darles tranquilidad de que esto no se va a topar arbitrariamente, digamos, y se va a decir, ok, aquí había un plazo y si no se cumple el plazo, pues para afuera. Todo tiene un reglamento, una ordenanza, digamos, un proceso, más bien, jerárquico y de orden que determinará esto, pero sin, como bien lo ha acotado Eduardo, sin un reglamento, sin que se defina un proceso, pues obviamente no se va a topar el tema de patentes. Bien, ¿alguna otra cosa, mi estimado Eduardo? Gracias por asistir a la entrevista, palabras finales. Nada más, solo llamándole a la comunidad en general, que si bien es cierto, tenemos la flexibilización de los procesos para ingresar a Galápagos. O sea, empiezan el 1 de julio ya, así ¿no? es, no bajemos la guardia, sigamos siendo buenos anfitriones, hagamos que los pocos turistas que nos llegan aún se vayan felices, se vayan bien, sean bien atendidos, bien recibidos, para que eso sea una muestra más de que seguimos siendo un destino favorito para los visitantes. Sin duda alguna, es la oportunidad de reempezar también en Galápagos, tomémoslo así, para mostrar nuestra mejor cara y mostrar nuestras mejores acciones y promover un turismo sostenible, sustentable, pero sobre todo muy amigable, para que nos posicionemos aún más de lo que ya tenemos, pero sobre todo que vea la gente la calidez y la calidad de servicios que oferta Galápagos. Muchísimas gracias a Eduardo Brito por atender esta invitación. Vamos con esto a finalizar el programa del día de hoy. Les agradecemos por su amable sintonía. No se olviden, luego de esto vamos a tratar de hacer una nueva intervención, obviamente ya offline. Sin embargo, estaremos transmitiendo a ustedes la entrevista del abogado Portalanza, que nos parece supremamente importante, al mediodía, justamente también con el reprise de la entrevista que acabamos de mantener con Eduardo Brito. Muchísimas gracias a todos, tengan un excelente día. Nos vemos al mediodía.